Muy buenos días, bienvenidos a Doble Penalti. Hoy tenemos con nosotros al fisioterapeuta de la Federación Valenciana de Fútbol 11 y de Fútbol Sala. Con ustedes, Pablo Montoliu. Bienvenido. Muy buenas, Iván. Lo primero de todo, Pablo, ¿cómo empezaste en el mundo de la fisioterapia? Pues mira, yo termino la carrera y enseguida me pongo a trabajar en una clínica en el Puerto de Sagunto, porque al final a mí lo que me gusta es la fisioterapia llevada a cabo en el tema clínico, ¿no? Que al final ves pacientes de todas las edades. ¿Qué pasa? Yo llevo ya un tiempo hasta que empezamos a tener la clínica convenios con algunos clubes y nos vienen equipos de fútbol, equipos de baloncesto. Me empieza a llamar un poco más la atención el tema de trabajar la fisioterapia y llevarla a cabo en el tema deportivo, y ahí es donde empiezo ya con la selección valenciana. Pablo, como bien has dicho, ¿cuál sería tu meta dentro de la fisioterapia deportiva? Porque por lo que veo es lo que te gusta y es lo que te quieres enfocar la fisioterapia. Sí, bueno, ahora a corto plazo se están realizando los campeonatos de España de las diferentes categorías y yo creo que, o sea, a más corto plazo lo que más me gustaría es, y con alguna selección ser campeón de España, yo creo que al final es lo que más me gustaría ahora mismo. Ya entrando en materia, Pablo, ¿cuál sería para ti el deporte de los dos que estás yendo y que estás tratando tú más lesivo? ¿El fútbol 11 o el fútbol sala? Es distinto, la verdad, porque el fútbol sala sí que igual son lesiones más a nivel de tema impacto, de caídas, puede ser algún esguince también. En fútbol sala, sobre todo a nivel de porteros, pues el tema de dedos, manos. Pero en fútbol 11 sí que fútbol 8, lo que es el césped, al final sí que se observan más lesiones, sobre todo a nivel de la rodilla, por ejemplo. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes dentro de cada uno de los dos deportes? Vale, pues a ver, al final el esguince de tobillo es una lesión que en todos los deportes al final es muy común. Y luego al final, pues es lo que te comento, a nivel de fútbol 11, fútbol 8, sí que suele ser mucho más esguinces de rodillas, alguna rotura, algún ligamento, y fútbol sala sobre todo más a nivel de algún esguince, alguna fractura a nivel de dedos de la mano, porque al final hay que recordar que la pelota está más dura y hay mucho pelotazo al final. Y además de la pelota, la superficie influye mucho a la hora de las lesiones. Bastante, por eso al final es lo que hablamos a nivel de, que te comento, fútbol césped, la rodilla, porque al final tú estás con plataformas que son las botas con tacos, que es un poco más inestable, por decirlo así, que es al final lo que provoca muchas lesiones a nivel de la rodilla, jugar con esa inestabilidad. Luego, por ejemplo, fútbol sala, al final eso, el tema pues, del suelo del impacto, al final, pues tú es muy duro al final, entonces todo lo que es el golpetazo al final te lo puedes llevar. De ambos deportes, sí. ¿Cuál dirías tú que es el que requiere más tu presencia al terminar el partido? Pues al acabar el partido, sin duda, la verdad que fútbol 11, porque al final fútbol sala, quieras o no, entras y sales, acabas menos fatigado, pero a nivel muscular, o sea, la presencia de calambres, en general en fútbol 11, las jugadoras o jugadores acaban el partido muy reventados. Entiendo por lo que me estás diciendo que la recuperación física no es la misma en los dos deportes. No, al final es eso, o sea, fútbol sala se tiene esa suerte que al final tú puedes estar jugando, cuando estás fatigado o cansado, pues pides el cambio y te esperas unos minutos y lo vuelves a entrar. En fútbol 11 al final pues tú tienes que intentar aguantar el máximo tiempo posible, porque al final tú ya sabes que una vez vas al banquillo ya no vuelves a entrar al final. De todas las posiciones del fútbol sala, ¿cuál dirías tú que es la más lesiva? De fútbol sala, sin duda el portero o la portera, porque al final, quieras o no, es lo que digo, o sea, campo más pequeño, tú tiras de más cerca, la puntera, que es como lo decimos, y al final te puedes llevar un pelotazo en la cara, que si lo vas a parar con las manos, que los porteros no llevan guantes, es un dato importante. Entonces al final... Claro, sufre mucho en los dedos. Claro, por eso muchos jugadores se suelen vendar los dedos antes del partido, porque al final ya saben que un pelotazo allí al final puede ser lesivo. Claro. ¿Qué medidas de prevención recomendarías tanto para un jugador amateur en fútbol sala como para un deportista más profesional? A ver, sin duda es el estar físicamente activo. O sea, lo que no puede pretender una persona es no hacer nada de deporte en general y de golpe llegar a querer jugar sus 3-4 días de entrenamiento más partido habiendo estado mucho tiempo parado. O sea, tú al final tienes que tener una base a nivel físico, una buena musculatura, a nivel de cardio, aguantar bastante tiempo. Y a partir de ahí ya, pues eso, ya puedes tener más o menos mala suerte con las lesiones, pero vamos, que tienes que estar físicamente activo. ¿Recomendarías algún tipo de suplemento a todos aquellos que se dedican de forma más activa al fútbol sala? A ver, suplemento como tal, yo creo que lo básico, una buena alimentación, descansar bien y obviamente pues en los días antes del partido pues vigilar bien lo que haces, al final para llegar en mejores condiciones al encuentro. ¿Tan importante es la alimentación para...? Sí, al final es que se ven muchos equipos de primera
división en la élite, al final, jugadores que llevan una mala alimentación, mala vida, tienden a tener lesiones más a largo plazo que al final jugadores que su rutina de buena alimentación, con nutricionista, a nivel de gimnasio, entonces es buena base. Y con lo que has hablado tú del descanso, o sea, ¿tú dirías que lo que se dice de las 8 horas es verdad o deberían de ser más, sobre todo los días post partido? A ver, la verdad es que es un campo que desconozco un poco en profundidad, pero sí que es verdad que... Pero más en términos de recuperación muscular. Sí. A ver, al final es la hipótesis que muchas veces tenemos la duda, que al final que interesa de cara a campeonatos, por ejemplo, cuando hay varios partidos seguidos, sí que lo trata un fisio en el sentido a nivel descarga de la musculatura o simplemente un buen descanso para al nivel del sistema nervioso para llegar en mejores condiciones al partido. Es esa duda que se tiene. Sí. ¿Cómo ha cambiado el tratamiento de las lesiones en los últimos años? Vale, pues menos mal, la verdad es que con el paso del tiempo se va llevando un tratamiento más activo. O sea, toda la vida, antiguamente se ha enfocado más a tema de técnicas pasivas, de masaje, que si punción seca, que si te crujo, no sé qué, ya está. Y ahora con el paso del tiempo se está llevando más al tema de que el propio paciente o jugador sea consciente al final de lo que tiene que hacer de forma activa, es decir, que él mismo sepa qué es lo que tiene que hacer él a la hora de moverse, sobre todo. Dentro de las mejoras que han habido y demás, ¿qué innovaciones médicas o tecnológicas ayudan o mejoran el tema de la prevención de lesiones? A ver, al final, pues con el paso del tiempo van saliendo a nivel de maquinaria, por ejemplo, pues las típicas bañeras de frío, de crioterapia. Al final, ¿qué es lo que se está viendo? Pues eso, que el tema del frío, al final, a nivel de la musculatura, ayuda pues a esa recuperación muscular, sobre todo a nivel de a corto plazo, de cara al siguiente partido. Pero es lo que digo yo, con el paso del tiempo, al final, le interesa más, yo creo, a nivel de una lesión, que una persona sea activa en el sentido de, cuando acaba un partido, ponerte a hacer ejercicio aeróbico, aunque sea con la bici estática un poco, ir movilizando, más que esperar a que venga una persona y sea la que te tenga que curar a ti, por decirlo así. Y pasando la prevención, si nos centramos más en tema de recuperación de una lesión, ¿hay alguna innovación tecnológica que sobre todo haya sido muy novedosa o es fundamental a día de hoy para... A ver, fundamental, el ejercicio terapéutico es la herramienta que mejores resultados tiene tanto a corto como a largo plazo en las diferentes patologías y a nivel de recuperación. Sí que es verdad que van saliendo maquinaria, como te comentaba, la bañera de crioterapia, de hielo, de frío, y también está saliendo la que se llama la máquina Indiva, que es un calor profundo que se administra en los tejidos, pero que eso va igual encaminado más a lesiones en una etapa más subaguda o cuando ha pasado más tiempo, que en un momento más agudo que interesa más el frío. Claro. Pablo, tú que has jugado tanto en fútbol 11 como en fútbol sala, ¿has tenido alguna lesión así que tú digas, bueno, mira, ahora lo estoy viendo, ahora que estoy tratando a esta gente, yo también he pasado por ahí y demás? La verdad es que yo he tenido mucha suerte, nunca he tenido, algún esguince he tenido, esguince de tobillo, pero nunca he tenido ninguna lesión que me haya limitado a la hora de realizar ninguna actividad. O sea, en ese sentido he tenido bastante suerte. ¿Qué errores suelen cometer los jugadores? Suelen ser los más comunes a la hora de recuperarse en una lesión y tienden a recaer. Claro, vale, en el tema de los deportistas, al final es el tema de jugar con dolor. O sea, hay muchas lesiones que no es como un esguince, una rotura, pero que sí que al final son más tendinitis, tendinopatías, que eso al final no te impide jugar, pero sí que juegas con dolor y al final se está viendo como existe mayor riesgo de lesión de seguir jugando con este tipo de patologías, lesiones, que puedes encadenar en lesiones más graves al final. Para ti, tú que has tratado tanto a gente más joven como a gente más mayor, ¿qué diferencia hay en el tratamiento de gente que aún está en pleno desarrollo y gente que ya está más cimentado en su crecimiento? A nivel muscular. A nivel muscular, en verdad, obviamente, cuanto más joven eres, al final más fácil se recupera todo, porque al final todo se regenera mucho más rápido. Pero sí que es verdad que más que eso, yo sobre todo lo centro en el tema de la actitud. Al final, una persona que es más joven siempre está predispuesta al hecho de querer hacer terapias activas, de querer moverse y lo entiende mejor. Una persona más mayor al final, esto te hablo sobre todo en el ámbito de la clínica, tú le dices el que tiene que hacer más ejercicio y ya te comenta, si yo ya trabajo muchas horas, ¿para qué tengo que hacer más ejercicio? Y al final es lo que cuesta un poco más que lo entiendan. Claro. Ahora ya dentro de, quizá más poniendo en valor tu figura, ¿crees que se le da el valor que corresponde a los fisios dentro de un club deportivo? A ver, en un club deportivo la verdad es que se valora bastante e incluso se lleva a la alza, porque al final, obviamente hay muchos clubes que disponen de médico dentro del club, pero la gran mayoría de equipos más humildes, pues como mucho tienen un fisio y da gracias.
Pero entonces por eso digo que a nivel de clubes sí que se le da bastante importancia, porque al final es como el responsable sanitario, que incluso tienes que hacer más tareas que te corresponderían en verdad realmente a ti. Pero sí que es verdad que dentro de lo que es la clínica, muchas veces el tema del fisio lo asocian simplemente a un simple masajista y ya está. Bueno, Pablo, te voy a hacer ya las preguntas finales, Sí. y esto lo quiero dedicar sobre todo a que nos elimines muchos mitos, ¿no?, que hay sobre la fisioterapia. Quería preguntarte, ¿hacer crujir las articulaciones causa artritis o problemas a largo plazo? O sea, eso es lo que se llama la tribonucleación, ¿vale? Que al final eso en verdad no es ni bueno ni malo. Sí que es verdad que es eso, que sobre todo lo enfocan muchos osteópatas, que al final que enfocan su tratamiento a base de las manipulaciones, que es lo que se llama, pero simplemente es una velocidad, o sea, es un movimiento en el que se lleva el rango de la articulación más allá de lo fisiológico, es decir, que tú le estás metiendo mucha velocidad a la articulación, y por eso hace ese crujido, que es como una botella de Coca-Cola cuando la abres, el gas ese que sale, eso es lo que pasa dentro de la articulación, pero que al final es lo que te comento, no es ni bueno ni malo. Y yo te quería comentar ya como última pregunta, ¿el reposo absoluto es la mejor forma de recuperarse de una lesión? Jamás. El reposo absoluto, salvo que seas una persona que está 24 horas todos los días haciendo ejercicio, nunca es la solución. Sí que es verdad que hay que bajar alguna actividad deportiva, es decir, si trabajas muchas horas al final, intentar disminuir esa actividad deportiva, pero el reposo nunca es la solución. Pues así acaba esta entrevista. Muchísimas gracias por haber venido. Estoy seguro de que nos veremos en un futuro. Pablo no solo nos ha mostrado su experiencia en los campos de fútbol, sino también la importancia de la prevención y el cuidado en el deporte. Su pasión por la fisioterapia y la prevención del bienestar en los atletas nos permite conocer que hay detrás de esas victorias un equipo comprometido por la salud y el rendimiento de los deportistas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Seguidnos en redes sociales y ponednos en los comentarios a quién os gustaría que entrevistásemos en un futuro. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es Iván Barambones y esto es Doble Penalti. ¡Chao!